Vamos a comenzar entonces. Perdón, ahora yo soy el que tiene el problema. ¿Ahora sí bien? Sí, está bien, Ali. Solo necesito... ¿podrías dejar de compartir un momento tu pantalla? Sí. Un momentito. Okay. Perfecto, bien. Bueno, entonces vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Bueno, en primer lugar, les queremos dar la bienvenida a todos los que nos están escuchando en esta sesión del Seminario Universitario de Geopatrimonio y Geoparques. Hoy tenemos una presentación especial, aunque ya hemos tenido algunas presentaciones con especialistas de otros países. En este caso tenemos una presentación desde Marruecos, con Ali Aoulad Sidi Med. Espero que lo haya dicho bien, Ali. Si no, ahorita tú nos corriges. Sí. Ali es profesor adjunto del Instituto Científico de la Universidad Mohamed V de Rabat. Tiene él un doctorado en geología con una especialización en gestión de patrimonio geológico, en ciencias de la tierra, ciencia y tecnología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Ibn Tufayl, Kenitra. Y también tiene un máster especializado en el sector de turismo responsable y desarrollo humano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Abdelmalek Saadi en Tetuán. El trabajo que es muy amplio, el trabajo que ha desarrollado Ali a lo largo de su trayectoria, y se ha abocado, entre los temas que ha abordado, podemos destacar la evaluación de geositios, métodos de evaluación de geositios, el turismo responsable, el geopatrimonio, geoconservación, geoturismo, y ha trabajado también buena parte de sus estudios en parques nacionales en Marruecos. También es autor del libro Patrimonio Geológico del Rif, y también es responsable de un canal de YouTube que tiene que ver con geopatrimonio del Rif. Entonces, en esta sesión, pues nos va a hablar precisamente de estos temas de patrimonio geológico, de geopatrimonio del Rif en Marruecos, una zona que tiene un valor geológico y un valor patrimonial extraordinario. Y nos da mucho gusto recibir entonces a Ali en esta sesión. Muchas gracias por acompañarnos, Ali, y te dejamos entonces el micrófono. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Gracias a Mariana. Creo que no te estamos escuchando, Ali. Sí, no hay sonido. Buenas tardes. Sí se escucha. Sí. Estábamos escuchando hace un ¿Hay momento, sonido? pero ahora ¿Hay yo sonido? no te escucho. Mariana, ¿tú escuchas? Sí se escucha, Ali. Adelante. Gracias a Mariana, a profesor tampoco te José escucho Luis. a ti, así que ya no sé si soy yo. ¿Escuchas, José Luis? ¿José Luis? Sí se escucha. El público está escuchando. Sí, escucha. José Luis, creo que es tu audio. Sí, ya, perfecto, perdón. Perfecto, adelante. Gracias, José Luis, Mariana. Mucho Doy gusto. gracias al equipo técnico, el equipo científico que ha organizado ese seminario. Ahora en Marruecos, especialmente en Tetuán, que se encuentra al norte de Marruecos, es tarde. Es hora de entrar en casa por confinamiento. Entonces estoy en casa y voy a presentarles mi ponencia sobre el patrimonio geológico del Rif. Voy a presentar esto
a través un diaporama. Aquí está. Entonces, el patrimonio geológico en Marruecos está muy, está no valorado por los actores, especialmente, que tienen la decisión de valorar este patrimonio. Pero tenemos una riqueza geológica importante y tenemos organización que habla de la necesidad de proteger ese tipo de patrimonio. Mi ponencia será en dos puntos esenciales que se ven que son separados, pero en la realidad son unidos porque la geología en Marruecos se ha evaluado en un instituto científico en Rabat. Entonces voy a presentar el instituto, su vocación, y después hablaré un poco de geología de Marruecos y en fin presentaré el patrimonio geológico del Rif. Ahora empiezo. Entonces, el Instituto Científico de Rabat es una institución marroquí creada el 24 en 1920, bajo el nombre del Instituto Científico Chérifien, a propuesta del científico francés Louis Jancy. Es el pionero de la geología marroquí. Actualmente, este establecimiento está ubicado a la Universidad Mohammed V de Rabat. Ahora ves la foto de Louis Jancy, es el francés. Ahora su foto como científico. Aquí un militar y aquí es un paisano, un marroquí que está entre la población. Él es el motor de la geología de Marruecos en este tiempo. La vocación del instituto es responsable de realizar investigaciones en el campo de las ciencias naturales, fauna, flor y suelo. El instituto se encarga de elaborar un inventario sistemático del medio físico y biológico. Está responsable de establecer colecciones de un museo nacional de historia natural. También responsable de reunir los elementos de una biblioteca científica y establecer laboratorios y observatorios y las estaciones necesarias para su investigación. Aquí está la evolución de esto. Aquí es una fotografía de 1922 y aquí está Jacques Liouville, es el primer director de este instituto. Ahora es esta fotografía es la actual. Aquí yo trabajo. Trabajo ahora. Es el establecimiento universitario de investigación más antiguo de Marruecos. Es una cosa, es muy importante. Y hay
y ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de la investigación científica en varios campos naturales, de las ciencias naturales, especialmente la geología. Tenemos en este instituto varios servicios. El primer servicio es muy importante, es el Museo Nacional de Historia Natural. Hay colecciones de herbarios y hay ahí hay colecciones invaluables como el herbario nacional. Entonces, esta colección es referencia nacional. También tenemos colecciones de vertebrarios, invertebrarios, y especialmente tenemos una colección de rocas, minerales y fósiles. Hay más de 12,000 muestras que son acumulaciones desde 1921. Los científicos trabajan sobre la geología de Marruecos y depositan ahí su colección. Entonces, son referencia en primer grado. Especialmente, tenemos 9,437 muestras de fósiles. Y hay un tercio que hasta el momento que son no indeterminados. Donc, hay una fortuna, hay un tesoro que hay que valorar. Tenemos servicio del museo y también la biblioteca. Es la biblioteca más antigua, la biblioteca científica más antigua de Marruecos. Tiene libros que datan de 1867. Y hay una biblioteca multidisciplinaria en temas diferentes en el mundo natural. Tenemos 6 áreas especializadas en geología, geofísica, geomorfología, cartografía, la botánica y la zoología. Tenemos más de 17,000 libros y mapas. Y hay otras cosas. Aquí es la biblioteca científica especializada en geología, que hay una superficie de 84 metros cúbicos cuadrados, perdona, y tenemos más de 7,000 artículos entre libros, tesis y artículos. Esta biblioteca es referencia en temas de la geología. Hay libros, referencias que son únicos ahí. Antes la visitaban muchos científicos y ahora hay un poco. Entonces, yo considero que el Instituto Científico de Rabat, que pertenece a la Universidad de Mohammed V, es un sitio de interés geológico. Es así como el instituto ofrece la posibilidad de presentar esta diversidad en forma de objetivos
no hay sitios en situ, mais hay objetos geológicos patrimoniales ex situ desde 1920 a través de una colección geológica que existen en el Museo Natural y en su biblioteca. Todo esto es gracias a la sucesión de profesores de gran talento, que han coordinado y animado la investigación científica y también a un terreno estratégico e especial como Marruecos. Entonces, la identificación de los terrenos de Marruecos, su descripción y cartografía se han empezado de este oficio en el instituto científico. Entonces, hay profesores, hay terreno especial como Marruecos, que es un país situado en el extremo occidental del continente africano, y gracias a una posición geográfica estratégica, esta ventaja se ve extremadamente reforzada por su historia geológica que abarca todas las eras geológicas, lo que le da el nombre de paraíso de los geólogos. Todo esto tuvo el efecto de dotar a Marruecos una asombrosa riqueza geológica que varía de una región a otra. Esta riqueza ha sido identificada, descrita y cartografiada por geológicos del Instituto Científico, y ahora se manifiesta de diversas formas y contribuye al surgimiento de una geodiversidad paleontológica, petrográfica, etcétera, que en ocasiones puede calificarse de única. Ahora os presento de manera breve los dominios estructurales de Marruecos. Si empezamos del sur y de los terrenos más antiguos, ahí hay el dominio sahariano, que es parte del escudo de África Occidental, formado por series proterozoicos inferior, extremadamente deformados y metamorfoseadas durante la orogenia eborniana. El segundo dominio es del anti-Atlas, el Atlas antiguo. Antiguo basamento es su cubierta del Proterozoico superior afectada por la orogenia panafricana. El tercer dominio es el dominio de la meseta o mesetiana. Aquí es el marrón, es el dominio de la cadena herciniana. Es un basamento paleozoico cubierta en discordancia por series mesocenozoicos en deformadas, separada por el Atlas en dos mesetas. El Atlas en azul, separa la meseta en dos partes, la meseta occidental y la meseta
oriental. En la occidental hay macizos como el macizo central, Hamna, Jbilat. El oriental está compuesto con Jrada, Dibdu, Mekkan y Midilt. Y pasamos al Atlas, que está formado por dos, el Atlas alto, el Atlas medio. El Atlas alto llega hasta Túnez y Argelia. Está formado por terrenos del Meso-Cenozoicos y plegado durante la orogenia alpina. Y el fin, el más, pasamos al dominio más septentrional y más al norte, es el dominio del Rif. El dominio del Rif, que está formado por tierras alóctonas que cabalgan sobre la meseta occidental. Y hay mucha actividad sísmica a causa de la unión de dos placas, la africana y la hora asiática, cuya velocidad es de 0,3 centímetros por año al nivel del estrecho de Gibraltar. Entonces, tenemos una idea sobre Marruecos y ahora voy a hablar de los geoparques que existen a Marruecos. A Marruecos hay un geoparque que está en Azilal, en el Atlas mediano. Marruecos es el primer país de África y del mundo árabe que ha un geoparque que se llama el geoparque de Mgoun. Hay algunas tentativas para que la UNESCO acredita y reconozca terrenos como geoparques, hay una tentativa solamente con las tierras de geoparque entre Guillemets de Jbel Bani y nuestra proposición de un geoparque en el Rif. En el Rif. Ahora voy a hablarles un poco del Rif. El Rif, como veis aquí, es la parte más occidental de la cadena vítica magrebí Apennine. Como veis, y constituye con el sur, constituye la parte inferior del arco de Gibraltar. El arco de Gibraltar está constituido con dos partes, el sur de España y el norte de Marruecos. Y tienen mismo tipo de rocas, misma historia geológica. También hay una biosfera que es única, es la biosfera, lo que llamamos la Erbim, la reserva biosfera intercontinental. Hay una reserva reconocida por la UNESCO que existe entre el continente africano y el continente europeo. Está una superficie de 1.000 kilómetros cuadrados dividida en dos partes. Pasamos a la geología un poco. Como ves, hay mismo colores.
Y aquí como ves, hablamos del dominio interno, una zona interna, aquí una zona interna y una zona externa separada por los flyschs. También en el sur de España hay el mismo estructural. Hay zona que llamamos las sípsides, que son zonas metamórficas, y aquí el verde, aquí en ronda es el verde, son las rocas del manto superior, que son las peridotitas. Y hay también la dorsal calcárea, que es equivalente a la cordillera Bética, y los flyschs aquí, y en fin hay la zona externa. Entonces, el Rif es un espacio natural caracterizado por su gran diversidad natural y cultural. La posición geográfica, la historia geológica, los tipos de terrenos y las características climáticas han influido positivamente en la riqueza del patrimonio del Rif. El patrimonio, la biodiversidad. Hay en el Rif más de un tercio de la biodiversidad de Marruecos. La fauna. También hay una diversidad cultural. Como he dicho, es una zona estratégica. Todas las civilizaciones han pasado por esta tierra, que es la más cerca a Europa. Está en el sur de la Mediterránea, está en el norte de África, donc es una zona muy estratégica, y todas las civilizaciones han pasado por ahí. Aquí hay las Cromresh de Mzora, Lixus, Zis, Almonias, etc. Tenemos también una diversidad cultural material e inmaterial, el saber hacer las cosas típicas y excepcionales de Rif. Los productos de terroir, les produits de terroir, etc. También tenemos una diversidad geológica que se manifiesta como montañas, fenómenos kársticos, recursos de agua, costas, rocas, minerales, fósiles, etc. Aquí está la mujer muerta, el paisaje más célebre del norte de Marruecos. El constituye la parte la más próxima de Europa. Como veis, es la mujer muerta es un paisaje que tiene un interés cultural muy importante, como es la mujer de Hércules. La vía Hércules, ella le traído, y la matado. Es la mujer muerta, es la mujer de Hércules, pero en el lado geológico, este paisaje está constituido por
tres montañas. La montaña de Fayez, aquí es Jbel Musa, aquí tenemos el Cap de Leona. Es un grupo de profesores que hemos ido a este lugar para hablar un poco del paisaje. Tenemos cascadas, gargantas, grotas espeleológicas, costas, paisajes panorámicos como el cerco de Jubha. Es muy especial. Aquí tenemos Tagasta, es un pueblo medieval, está construido sobre una delta del mar. Entonces, tenemos una diversidad geológica apreciada por los visitantes, pero es también amenazada con la descripción. Entonces, ¿cómo apreciar estos sitios? Evaluar, también valorar la diversidad geológica a través de una metodología objetiva y construir un fichero que podemos ofrecer a los responsables para intentar de proteger estos sitios a través del desarrollo sostenible, etc. Entonces, hemos trabajado sobre una zona muy especial, es el Parque Nacional de Talasampan y la costa de Gomara. El primero es un parque nacional acreditado por la UNESCO en 2004, gracias a la existencia de un árbol endémica de Marruecos que se llama Abies marrocana. La costa de Gomara es un sitio de interés biológico e ecológico gracias a su diversidad acuática y también a la existencia de un macizo del monte superior constituido por las rocas de peridotita. Entonces, nuestro trabajo tiene por objetivo poner de relieve la riqueza y la diversidad del patrimonio geológico al nivel de esta zona a través de la identificación, la evaluación y cuantificación de estos sitios que nos llevará a seleccionar unos cuantos lugares de interés geológico y optimizar su planificación, conservación y explotación. La geología de la zona, como hemos dicho, que hay rocas de calizas, aquí hay la dorsal calcárea, aquí tenemos terrenos del Paleozoico, aquí tenemos los terrenos metamórficos que coronan la roca del manto superior, les peridotis. Aquí tenemos los flyschs y la zona externa. Aquí un corte que permite de ver la dorsalia calcárea que está
como un complejo de mantos de cabalgamientos, escamas superpuestas con la vergence de sud-ouest. Aquí, más al norte, les peridotites. Aquí tenemos una corona de quinzillitas y aquí tenemos las gnes y las micas. Entonces, ¿cómo trabajar este tema de identificación, caracterización, evaluación, evaluación? Empezamos por una búsqueda en la biblioteca sobre la geología de la zona. Contactamos con los habitantes, los actores, para saber los sitios los sitios de interés geológicos. Hacemos una lista primaria. Después hemos ido al terreno. Es un trabajo del terreno para describir los sitios y ver otros sitios. En fin, hemos elaborado un inventario de 40 sitios de interés geológico, pero la problemática era cómo caracterizar estos sitios. Entonces, hemos hecho también una búsqueda en la biblioteca en este tema, especialmente las escrituras y la experiencia de otros países como Francia, gracias a el libro de Vadmecum del profesor Patrick de Weber. También hemos visto la experiencia de Inglaterra con el profesor de Wimbledon, también en Suiza, profesor Emmanuel Reinhardt. Hemos hecho un fichero que acumula esta experiencia, y hemos añadido la metodología de cuantificación de los sitios de interés geológico del profesor Brilha, José Brilha, de la Universidad de Portugal. Hemos hecho un fichero que está constituido por 7 partes. La primera parte sirve a identificar el sitio con un código, la posición en la carta, los coordinadas, una fotografía del sitio, la posición en la carta de topografía, qué tipo de sitio es pasivo o activo. Entonces, todo lo que sirve por identificar un sitio de interés geológico. Después hay una parte que sirve a la descripción general, cómo accede a este sitio, su patrimonio cultural, ecológico, etc. Después, el muy importante es la descripción geológica del sitio, el sitio que representa, qué elementos geológicos hay, de qué procesos habla, de qué fenómeno habla, etc. Después pasamos al valor científico para evaluar científicamente este sitio. Después evaluamos el potencial de utilización en dominio de educación y el turismo.
después evaluar el riesgo de degradación. Una parte es para hacer síntesis de este trabajo y al fin hay referencias. Los criterios del valor científico. Hay 7 criterios: la integridad, la representatividad, la escasez del sitio, la localité clé, es que este sitio es referencia internacional, nacional o regional, la connaissance, el conocimiento científico del sitio y la restricción de utilización. Aquí hay un porcentaje que demuestra la posición de este criterio. Por ejemplo, integridad del sitio ocupa un 15% del valor científico. La representatividad es 30%, por ejemplo. Por ejemplo, y hacemos la cuantificación. La cuantificación pasamos de la descripción calitativa a la cuantificación numérica. Un sitio que está muy completo, está integrado, está completo, le damos 4, el número 4, pero un sitio está muy degradado, damos el número 1. Un sitio que tiene la mayoría de los elementos geológicos, le damos el número 3. Un sitio mediano, 2, etc. Pasamos a los criterios del valor del potencial de utilización en domaine del turismo, en domaine de educación. Hay 13 criterios por el potencial para saber ese sitio si tiene un potencial de utilización en dominio de turismo y 12 criterios en dominio de educación. Hay 10 criterios comunes y 2 o 3 criterios separados. Por ejemplo, la vulnerabilidad, la accesibilidad del sitio, la seguridad, la logística, la densidad de la población, la asociación de ese sitio a otros valores como el valor cultural y el valor ecológico. Ese sitio constituye un paisaje, es que él es único o hay muchos ejemplos y la condición de observación, etc. Pero para saber ese sitio es potencial en dominio de turismo, añadimos el potencial de interpretación, también el nivel económico de la población y también la proximidad de ese sitio a las zonas de distracción. Por ejemplo, un sitio que está cerca a un parque, que está cerca de un parque, tiene mucha oportunidad para ser visitado. Criterios de potencial turístico. En el dominio de educación, hablamos de criterios de potencial didáctico. Este sitio puede ser un sitio ideal para presentar los temas didácticas
al nivel primero de los alumnos primero, segundo, universitario, etc. También la diversidad geológica, porque un sitio que tiene mucha diversidad geológica será muy útil en educación. Por ejemplo, al contrario, si un sitio tiene un solo tipo geológico, será menos apreciado en dominio de utilización, en dominio de educación. Pasamos brevemente al valor de riesgo de degradación. Pues que vamos a utilizar estos sitios, entonces debemos proteger estos sitios y ver si estos sitios corran riesgo de degradación. Tenemos 5 criterios. El criterio primero es deterioración de elementos geológicos, la protección jurídica, la proximidad de ese sitio a los sectores de actividad como que puedan causar la degradación, como la cercanía de un sitio a una cartera de gránula, la aproximación de un sitio a algunas manifestación économique ou aménagement. En français, on parle de aménagement des terrains, etc. Y criterio 4 es la accesibilidad y la densidad de la población. La accesibilidad y la densidad vemos en el potencial de utilización. Es la accesibilidad y la densidad de población es un criterio positivo de servir de ser un riesgo de degradación de ese sitio. Entonces, para gestionar de los sitios de interés geológico en dominio del desarrollo sostenible, debemos ser o trabajar en equilibrio entre la utilización del sitio y la protección y la conservación del sitio. Entonces, hablamos mucho de cosas teóricas. Y ahora vamos a hablar de cosas de terreno. Para hacer estas cosas debemos repartir la zona en sectores. El trabajo que hemos hecho, hemos dividido la zona en tres sectores. Primer sector, aquí, el sector de Kilti Tazaut, hay 19 sitios, como es en verde, es la zona protegida de las autoridades, porque el Parque Nacional de Tarapacá es un parque protegido, es una zona protegida. Tenemos un inventario de 19 perdona, el problema, 19 sitios. Ahí hay códigos, por ejemplo, BHA, el código de la commune o del local o donde existe el sitio. GMO es geomorfológico. ¿Qué tipo de sitio? Es geomorfo, es un tipo geomorfólogo,
geomorfologie. Aquí tenemos sitios de tipo hidrológico, sitios paleontológicos, sitios estructurales, etc. Aquí tenemos su valor científico. 3. Su valor del potencial de utilización en dominio de educación, 3,3. En dominio de turismo, 3,1. El riesgo de degradación es 1,7. Es como evaluar ese. Aquí tenemos la media del sector. La media del sector, aquí 19 sitios, un valor científico de 3,3, etc. Otra zona es la zona del sector de Talasamtán. Tenemos 17 sitios con un valor científico de 3,2, etc. Yo no veo los números que están ahí. La tercera zona es el sector de la costa de Gomara. Es en la Mediterránea. Tenemos solo 6 sitios muy importantes. Tiene un valor científico de 3,6. Es muy importante. Un valor educativo es muy importante, de 3,8. El potencial turístico de 3,7. El riesgo de degradación es de 2,4. Vemos en el primer sector 1,7, aquí 2,4. ¿Por qué? Porque es una zona costera, es muy visitada por la población. Aquí reunimos todos los sitios. Aquí tenemos el parque de Talasamtán y la costa de Gomara. Aquí en el sumario tenemos 42 sitios. Aquí tenemos los senderos. Hay senderos pedestres como este, que lleva a Jebel Qara, es el más alto de la zona, el más de 2.000 metros, y la nieve persiste ahí más de 3 meses. Hay senderos, que hay rutas que podemos hacer en coche normal. También tenemos rutas que podemos hacer con coches de todo terreno. Podemos hacer una descripción de estos sitios. Por ejemplo, tenemos aquí 40% de los sitios tienen un valor muy importante científico. Y estos sitios podemos considerarlos como geocitos. Por Brilha, José Brilha y yo mismo, no podemos decir que todos los sitios de interés geológico son de geocitos, ¿no? Como también no podemos decir de todos los parques donde hay sitios geológicos son geoparques. Geoparques es un label muy definido, hay un cahier de charge, hay condiciones para hacer un geoparque. También hay condiciones para considerar un sitio geocito. Un geocito debe tener un valor científico, es muy importante, más de 65% de los criterios que hemos visto. En este estudio hemos elegido 42 sitios de interés geológico. Tenemos solamente 17
geocitos. También podemos discutir el potencial de utilización en dominio educativo y dominio del turismo, del geoturismo, y también el riesgo de degradación de la zona. Por ejemplo, tenemos 62% de sitios tienen un riesgo de degradación moderado. Y 38 riesgo menor. Hemos trabajado en una zona no urbana, es una zona protegida. Entonces, no hay sitios de mayor riesgo, pero sí, sí hemos trabajado en zonas cerca de la civilización. Estoy seguro que hay sitios que corren riesgo de degradación. El lunes pasado hemos hecho una salida de terreno con muchos profesores para ver terrenos del Triásico con un filón del basalto. Y cuando hemos llegado al lugar, hemos encontrado que las máquinas han destruido toda la zona para hacer proyectos económicos. Entonces, los sitios que están cerca de la ciudad y de la civilización corren riesgo de degradación. Entonces debemos hacer mucho esfuerzo para proteger estos sitios. Una cosa muy importante, la caracterización y la evaluación de los sitios de interés geológicos nos dan una idea sobre sobre la tipología de sitios. Por ejemplo, en nuestra zona tenemos 33 sitios geomorfólogos y 21% de sitios son estructurales. Y 12% son petrológicos. Y tenemos 12% sedimentológico, etc. Entonces, nos dan una idea sobre la tipología del sitio. Más importante, de la tipología podemos extraer los temas que podemos ofrecer a los visitantes, que sean alumnos o que sean el gran público. Por ejemplo, tenemos sitios que nos dan una idea sobre la geología regional. Otro tema, la gente puede decir que yo quiero ver el agua y el fenómeno kárstico. Hay sitios para esto. Los riesgos naturales, hay sitios para eso. Los geomateriales, etcétera. Entonces, por la valorización hemos seleccionado únicamente una treintena de sitios. Tenemos 42 sitios. Hemos seleccionado como primera etapa de trabajo una treintena de sitios gracias a la accesibilidad del sitio y la existencia de las infraestructuras turísticas. Los otros sitios que son más alejados o que están en zonas que no hay seguridad, que no hay infraestructuras,
turísticas como restaurante, como donde hay, podemos pasar la noche, les dejamos a otra etapa. Ahora hemos valorizado solamente 30 sitios y son repartidos en 4 georrutas. 4 georrutas. Por ejemplo, la georruta del Valle de Adlau tiene una longitud de 26 kilómetros y pasamos la ruta P4105. Podemos visitar 8 sitios. Este ruta empieza por la entrada a Darakuba y se termina al límite norte del parque y podemos ofrecer al público, al gran público o a los alumnos la geología regional, agua y kárstico, etc. Vamos a ver efectivamente. El francés, tenemos rutas con 8 estaciones. Por ejemplo, esta ruta, si hay internet, metas georrutas Valle de Wadlau y Wikiloc te ofrece la georruta, el nivel de la ruta y las fotos como estos. Podemos visitar la primera estación es la prensa de Ali Thitat o de Tarampot. Es la prensa más antigua del Rif, creada por los españoles durante el protectorado en 1935. Tiene objetivo producir la electricidad e irrigación de los terrenos. Ahora está colmitado por los sedimentos y no funciona. Aquí en el número 5, en las gargantas de Wadlau, vemos la fábrica que produce la electricidad. Y aquí hay un canal que lleva el agua de la prensa a la fábrica. Aquí tenemos una cantera de gránula. Es un ejemplo de la explotación de los recursos naturales. Brevemente, tenemos calcárea con numeritas. Tenemos aquí es un sitio muy importante. Vemos los terrenos del Paleozoico sobre los terrenos de la dorsal calcárea del Mesozoico. Entonces, tenemos un cabalgamiento muy neto de una masa de terreno muy grande, muy grande. Aquí tenemos la cuenca de Terenés, es muy importante, hay que explicarlo. Aquí está lleno de sedimentos del Plioceno. Como Plioceno, aquí están fusilados en un graben intramontañosa. Sabemos, en Marruecos, el Plioceno está solamente en áreas de las rías cerca de la costa. Aquí tenemos el Plioceno fusilado en un graben montañosa dentro de la dorsal calcárea. Realmente vamos a la georruta segunda de Ruida Akshor.
está constituida con 4 sitios. Aquí vemos un tipo de riesgo natural con con deslizamiento de tierras a causa de mucha lluvia. Hay un material de plástico que ha facilitado este fenómeno. Las tierras que son muy etcétera. Aquí vemos en rojo el Triásico, que está montado por tierras del Paleozoico. Entonces hay un cabalgamiento. Aquí la prensa de Akshor. Muy breve. Aquí pasamos a la georruta de Shawen Amtras. La primera estación está el Museo del Parque Nacional de Tala Samta, donde hay la diversidad biológica, y hemos añadido una colección de las rocas que hablan o que demuestran la geología de la región. Aquí abajo hay un mirador. Desde ese sitio podemos ver todos los componentes del Rif. Aquí veremos las flechas de Jebel Khzana, Sukna y Bou Hachem. Vemos la unidad de Tánger que pertenece a las zonas externas. Y aquí está Shawen, la medina medieval muy importante y muy visitada por los turistas. Shawen está al pie de la montaña Tisuca, que es una montaña de la dorsal calcárea. Pasamos a una fuente muy importante de Shawen que se llama Ras el Ma. Pasamos a un tipo de geomaterial que son las ftanit que sirven a la fabricación del cemento. Pasamos a un sitio muy importante que un ejemplo de riesgo natural. Hay deslizamiento y volumen, deslizamiento de las rocas de Jebel Akrud, que pertenece a dorsalia calcárea, que son sobre los terrenos de Amatras, que son margas. Y aquí hay una falla, la célebre falla de Jubha. Entonces, en 1960 ha empezado este fenómeno de un río de bloques que llegan hasta 3 o 4 metros cúbicos que han deslizamiento sobre ese pueblo. Aquí hay una montaña que es típica para presentar la dorsal externa, la dorsalia externa. Es un sitio fenomenal y educativo. Podemos ver las dolomitas Astromatolite de Noria a Carián. Después veremos las alternas de calcárea, margas y dolomitas de Rizia. Y la calcárea, el massif de calcaire étranger. Pasamos realmente al último georruta de la costa de Gomara, que está al perfil de aquí un sitio muy importante, es la costa de Qasras.
podemos ver una playa baja y dos playas rocosas o cap, así. Vemos aquí una duna de grano, de sable, de grano, y podemos ver y explicar a los alumnos qué hace la urbanización con la naturaleza. Es un riesgo a la naturaleza. Pasamos brevemente a una medina medieval muy importante donde podemos explicar a los visitantes las rocas de micas o mica schiste en francés. Aquí veremos una ruina de una medina medieval. Aquí una roca de mica surmontada de un bastión defensivo. Esta roca es muy especial, tiene minerales de granat, de grona francés, y de grafite. Aquí hay grafite y de crenelación con estructura. Pasamos a otra zona, es la zona de Texas, donde podemos ofrecer un nivel más alto de metamorfismo. Hay más presión y temperatura. Aquí vemos los minerales blancos en filón, en negros. Aquí al fondo vemos las quinzillitas que coronan la periditit. Aquí ven una gruna o granat. Gruna es un mineral muy importante para el dominio de metamorfismo. Aquí las quinzillitas. Y al fin pasamos a las peridotites. Ahí estoy pisando al monto superior. Pisando aquí peridotitas alteradas. Aquí están frescas. Aquí hay una montaña. Este sitio es visitado por científicos de todo el mundo para ver el monto superior. Aquí los minerales, aquí hay una estructura muy importante. Aquí las dunites y les pyroxenites. Al fin hemos hecho algunas conclusiones y voy a leer las recomendaciones y termino. Primero, recomiendo la implementación de una estrategia para promover los sitios de interés geológico y el desarrollo sostenible. La implicación de todos los actores de la zona. Tercero, fortalecer el lado científico y legislativo del patrimonio geológico y al fin hacia una propuesta de unirse a la red internacional de geoparques. Y disculpo de los errores porque en Marruecos tenemos el árabe y el francés. Yo trabajo en el francés, pero quiero mucho la lengua española. Por eso siempre intento hablar en español y he publicado un artículo en el español. He ido a un congreso a Almaden, cerca de Madrid, etc. Al fin, gracias. Si hay alguna recomendación, soy prêt. Y merci. Gracias, Ali, muy interesante, muy amplia también, muy detallada, tanto la parte metodológica como la parte de los resultados.
Tenemos muy poco tiempo ya, pero a mí me gustaría que nos comentaras, ya lo mencionaste, sin lugar a dudas el Rif tiene una riqueza geológica extraordinaria, una diversidad en el tiempo geológico también muy amplia. Y simplemente preguntarte, lo mencionaste, el interés que existe en incorporarse a la Red Mundial de Geoparques. Marruecos tiene ya un geoparque mundial de la UNESCO, el Mgoun, o espero pronunciarlo bien. ¿En qué estado se encuentra la propuesta del Rif como geoparque para la UNESCO? ¿Han avanzado? ¿Ya está lista la propuesta? Si nos puedes comentar al respecto. Gracias, José Luis, por esta cuestión. Cuando he terminado el estudio, hemos contactamos con los actores de la zona, que son esencialmente la agencia del agua y de la foreste, les acteurs, también el gobernador de Sharon, también una asociación que se llama ATED, que es una asociación de desarrollo en el parque de Talasamtán. Todos quieren que el Parque Nacional de Talasamtán se desarrolla y que tiene el label de geoparque. Pero en este momento la coronavirus ha entrado en Marruecos y todos los contactos se han cortado. Hace una semana yo he recibido un mensaje del UNESCO que tienen una propuesta que es ellos han observado que en África y en el mundo árabe no hay muchos geoparques. Entonces me han escrito para enviarles los documentos que j'ai fait et para acompañarnos para establecer los ficheros necesarios para hacer una propuesta del geoparque a la UNESCO. Muy bien. Bueno. Muy interesante. Y una más por último, Ali. Esta metodología que se está aplicando para el RIF, ¿existe una iniciativa nacional de hacer un inventario de sitios de interés geológico en Marruecos? Gracias por también. Este es un de mis objetivos en el Instituto Científico de Rabat. Como sabes, uno de sus vocaciones es establecer el inventario. Entonces, yo tengo esta propuesta, pero aún los actores no están preparados para hacer un inventario. Tenemos el Ministerio de las Minas y del Environnement. Es el que puede hacer este tipo de trabajo porque necesita
mucha logística material y personal. En este momento hay tentativas de colaborar con universitarios de Marruecos, pero esta iniciativa no está aceptada por muchos a falta de las logística materiales. Hacer un inventario no es cosa de metodología solamente. Necesita una voluntad de los actores principales, también de una logística importante, material y personal. Bueno, Eli, pues habrá muchas cosas que seguir hablando más a futuro. Nosotros en México también estamos comenzando con un inventario con el Servicio Geológico Mexicano, y la metodología siempre es el primer paso que hay que descubrir. Seguramente con todas las referencias que has dicho de José Brila, Emanuel Reynard, etcétera, Weber, etcétera, creo que tenemos que aprender también mucho del trabajo que han hecho ustedes, y ya estaremos en contacto para intercambiar información. Pues te queremos agradecer mucho. Merci beaucoup. Shukran. Y esperemos que en la próxima ocasión que nos veamos, que sea muy pronto, en algún evento, podamos ya intercambiar ideas, ir a Marruecos, que puedas venir a México y tengamos un mayor intercambio. Te agradecemos mucho, Ali, por toda la presentación, muy detallada y muy didáctica. Gracias, José Luis. Gracias, Mariana. A todos los espectadores que sean bienvenidos a Marruecos, especialmente a Rif, claro en sí. nuestra ciudad. Gracias y hasta pronto. Hasta pronto, muchísimas Hasta gracias pronto. a todos los que nos escucharon. Gracias. Recuerden que este video se queda también en la página del seminario para su consulta, y seguramente podamos compartirlo con Ali para que él también lo pueda difundir en otros canales. Muchísimas gracias, y creo que con esto terminamos. Muchas gracias, María. Gracias.